Entonces vamos a mirar en cómo fueron las preguntas y las respuestas de ustedes. Señale entre las siguientes los componentes de un CSP, o sea, de un problema satisfaciendo restricciones. ¿Qué dijeron ustedes? Variables, dominios y restricciones. Perfecto, esos son los tres componentes. Un problema de satisfacción de restricciones tiene variables, tiene dominios y tiene restricciones. Los propagadores no tienen... Propagador es un concepto de propagación que vimos en la primera parte. Cada restricción se vuelve un propagador, pero realmente un CSP es variables, dominios y restricciones. Propagación es un asunto de implementación de la programación por restricciones, no de un CSP. Un CSP se define con variables, dominios y restricciones. ¿Listo? Bien. Segunda, CAP, este problema que dice C punto y coma y X1 en D1, X2 en D2 y Xn en Dn, un CSP, y sea de una tupla de 1 de 2 de n, cada una en el dominio adecuado de cada variable X sub i. Entonces, eso es una solución de P, sí. Entonces, aquí hay 4 alternativas. Si cada D pertenece al dominio, si existe una restricción que esta tupla satisface, si todas las restricciones eh, en las que la tupla satisface los valores están en los dominios, o si para toda restricción la tupla satisface, la tupla de 1 de 2 de n satisface la restricción, la solución es la... Uy, ay, ay. Entonces la solución es la D. La mayoría puso lo que no era. A ver, fíjense, esta tercera dice, para toda restricción, para toda restricción, toda restricción, tal que D1, D2, DN la satisfaga, o sea, no dice que la tiene que satisfacer, sino dice las restricciones que D1, D2, DN sí satisface, tienen a D1 y D2 y DN en los dominios, pero eso no significa, esa no es una solución una solución es una tupla que satisfaga cualquier restricción, eso es una solución. La B dice que existe una restricción que la tupla satisface, o sea, pero no todas, necesitamos que todas las satisfagan. O sea, que la tupla satisfaga todas las restricciones. ¿Listo? Entonces, una solución es una tupla que satisface todas las restricciones que hay en el problema. ¿Cierto? Bien. Tercero, considera el asertivo ser más mormone y enunciar los videos, señala entre las frases siguientes las que considere correctas. Vamos a mirarlas cada una y vamos viendo si son correctas o no. Entonces, el acertijo se puede modelar como un CSP. Es correcto. Los que contestaron esa está correcto. ¿Y por qué lo puede modelar como un CSP? Pues lo hicimos. Y lo hicimos, es más, de 3 maneras diferentes o varias maneras diferentes. El acertijo no se puede modelar como un CSP, nadie lo contestó, perfecto. Visto como un CSP, el acertijo tiene 8 variables, cuyos dominios son los dígitos del 0 al 9, una restricción de desigualdad, todas las variables deben ser diferentes entre sí, y una restricción de igualdad, la suma del número zen con el número mod debe dar mon. Exacta, esas son las dos restricciones del problema, y esas son las variables son S, E, N, D, M, O y R, y Y también, y esas son las variables, y sus dominios son los dígitos del 0 al 9, todo bien. Esa también está bien contestada, aunque no todos la contestaron. Sí, señor. Es que en en los videos decían que la S y la N, el dominio era desde 1 hasta 9, es decir, una margen. Ah, ya. Sí, pero digamos, sí. Pero esa fue una información, pero miramos, esa es una información como extra que hay allí. Sí, Sí, igualmente yo pensé lo mismo, profe. no, está bien, no hay problema, no hay problema. Como esta es la S y esta es la C, la M, entonces, y ningún número empieza por 0, porque entonces no, es como si no contara. Entonces aquí pusimos que S y M estaban entre 1 y 9, ¿sí? Sí, está bien, no hay problema. Ya sé por qué la marcaron mal. Eh, está bien. Bueno, no, está bien, o sea, lo entendieron bien, no hay nada mal entendido.
Sí, en el problema ha puesto entre 1 y 9, sí, entre el 0 lo hemos descartado. Existen varias maneras de modelar con restricciones la restricción de igualdad. Entonces, absolutamente es cierto. De hecho, en los videos se muestran, creo que 3 maneras de modelar la igualdad. Una, no, de modelar la igualdad. Se muestran 2 maneras de modelar la igualdad. Una, como con estas ecuaciones, y otra con la suma, lleva con el carry, que es otra manera de modelar la suma. Las dos dicen lo mismo, Send más More Money, pero lo dicen de manera diferente. ¿Está bien? ¿Existe una sola manera de modelar con restricción a restricción de igualdad? Es falso, nadie lo contestó bien. Existen varias maneras de modelar con restricción a restricción de desigualdad. Esa tampoco la contestaron la mayoría, todos, pero si las que lo contestaron está bien. Y de hecho aquí mostramos, creo que 3 maneras de modelar la desigualdad. Una con 28 desigualdades, otra con un all different, que es una restricción que llaman globales, que vamos a ver vamos a ver cómo que ese tipo de restricciones existen y son muy útiles. Y hay otra que es modelando la desigualdad como un problema de programación entera, y entonces es modelando las desigualdades con todas estas variables y estas cosas. Y si esto tiene solución es porque todas las variables son diferentes. Entonces, de hecho, cuando los que están viendo el algoritmo este semestre vean optimización, vean el simplex y esas cosas, se van a dar cuenta que es de allá de donde salen estas ecuaciones. O sea, la idea sale de lo que van a ver del simplex. ¿Sí? Pues esta es una manera de modelar que todas las variables son diferentes. Pero aquí es muy diferente. Aquí se hace con menor o igual y con multiplicaciones. Aquí se hace con una restricción global que es all different, que vaya a ver cómo funciona allá abajo, no hemos dicho. Y aquí se hace solamente con restricciones de desigualdad, diciendo que cada una es diferente a cada otra. Entonces hay 28 desigualdades de esas. Y la última decía, existe una sola manera de modelar con restricción de desigualdad. Alguien o algunos la contestaron, pero no, ya vimos que hay 3. Entonces por eso se quedó mal. Pero veo que han visto los videos con juicio, está muy bien. Y el cuarto decía, considera el archivo SEMA Money, considera la implementación del minisync mostrada en los videos, señala entre las frases siguientes las que considere correctas. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son equivalentes en términos de eficiencia de la búsqueda de la solución. Alguno contestó esto cierto. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando corre el minisync, ¿ya instalaron el minisync? ¿Todos? ¿Ya la pusieron a correr con alguna cosita? Entonces, cuando corre el minisync, abrimos alguno. Este que abrimos la semana pasada. Cuando corre el minisync, aquí les aparece en cuánto tiempo corrió. ¿Cierto? Bien. Si corrieron varias de las implementaciones de las que hicimos de Mambo Money, no todas dan al mismo tiempo, todas dan diferentes tiempos. Porque una cosa es tener 28 desigualdades, otra cosa es tener una restricción no diferente, otra cosa es tener todo ese problema de programación entera para decir lo mismo, pero entonces lo que tiene que hacer la máquina para resolver el problema pues es diferente, porque tiene diferentes restricciones, diferentes implementaciones allá adentro, diferentes modelos. Entonces la eficiencia no es la misma. Yo no sé si en los videos mostraba el arbolito que salía. Los árboles no son ni siquiera el mismo modelo lo explora de diferentes maneras y los árboles salen diferentes, de diferentes tamaños. Luego la eficiencia es, de hecho, el arte de programar por restricciones, hay 2 cosas. Una es modelar, pero la otra es encontrar modelos que propaguen bastante. Y la tercera es meterle la mano a la búsqueda para que la búsqueda sea lo más eficiente posible. Y ahí está el arte, digamos, el arte de hacer que eso funcione en la vida, en la vida real, en la vida práctica. Bien. La segunda dice, aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son equivalentes en términos de las soluciones encontradas. Eso sí, porque no puede ser que yo esté buscando todas las soluciones, hacer más more money, y un modelo me dé 3 soluciones y otro me dé 2. Si las estoy buscando todos los modelos me tienen que dar el mismo número y las mismas soluciones, porque la solución del problema
no depende de cómo lo implementé. El problema es uno. Lo que pasa es que usted puede implementarlo de varias maneras. Y tiene que dar siempre las mismas soluciones. Como hay diferentes implementaciones del modelo, es natural encontrar unas implementaciones más eficientes que otras. Naturalismo. Hay unas que son mucho más eficientes que otras, por diferentes razones. O porque la restricción global que hay allá está implementada de una manera muy sofisticada y entonces por eso es mejor usar las restricciones globales. O porque me encontré una restricción del problema que nadie se había encontrado y que poda muchísimo. Todas esas cosas pueden suceder. Entonces, por eso es natural encontrar unas más eficientes que las otras. Esta todos dijeron que era falsa, que era natural encontrar una implementación que encuentre unas soluciones y otras que encuentren otras soluciones. No, todas deben encontrar las mismas soluciones. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son equivalentes en términos del número de restricciones involucradas. Entonces, esa tampoco es cierta. Como vieron ahorita, hay 28 restricciones de desigualdad, mientras que hay uno diferente. Ya del uno al otro están modelando lo mismo, pero en uno hay 28 restricciones, en otro hay una sola. Entonces, no hay el mismo número de restricciones involucradas. En el de programación entera, con las desigualdades, creo que aquí se crearon más variables, ni siquiera el mismo número de variables. O sea, a pesar de que Zen, Money eran estas, en este problema se crearon más variables, o sea, una variable Z, X, Y por cada parejita de estas, o sea, se crearon muchas más variables, o sea, ni siquiera el número de variables es igual, porque se crearon más restricciones, tampoco es igual el número de restricciones. ¿Listo? O sea, que los que contestaron esto, espero que ya tengan claro por qué no deben contestar eso. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son equivalentes en términos del número de variables involucradas. Entonces, ¿ya vieron por qué no? No tiene por qué tener. Y aquí lo contestaron muchos más de ustedes. Entonces, el número de variables involucradas no es el mismo. Las importantes eran Zen, esas eran importantes. Pero en algunos problemas donde tuvimos que inventar otras, como el del carry, nos inventamos el carry para llevar era otra variable. En el de las desigualdades nos inventamos esa ZXY. O sea, no, el número de variables no siempre fue el mismo. Aunque por lo menos tenía que tener las que queríamos, C, S, E, N, D, M, O, L, Y. Como hay diferentes implementaciones del modelo, es natural encontrar unas implementaciones que usen más variables que otras o que usen más restricciones que otras. Estas sí, pero se repartieron, o sea, algunos se repartieron ahí. Y una misma implementación puede correr de manera diferente en un solver que en otro. Esta la contestaron poquitos, pero es absolutamente cierta. ¿Qué es lo que llamamos los solvers? No sé si se han dado cuenta cuando uno se mete aquí a Minisync, aquí arriba hay una cosa que dice solver. Uno escoge aquí con qué solver va a correr eso. Y lo que hay son solvers, aquí no están todos, hay otro poconón de solvers. Aquí hay unos que vienen por defecto con la instalación de esto, pero hay otros, por ejemplo, Google tiene uno que se llama OR de Operational Research Tools. OR Tools es el solver que Google provee y lo pueden instalar, lo buscan y se lo instalan a Minisync y se puede usar. Hay otro solver que se llama Cplex, que es el solver que más se usa en la industria. Lo que pasa es que Cplex es un solver pago. Entonces, nunca viene con las cosas gratis. Y si uno lo quiere, tiene que pagar por él. O tiene que registrarse como académico y decir que lo quiere y no sé qué. Pero entonces, creo que para uso académico se podría usar Cplex, se llama Cplex. Ese es el solver más utilizado en la industria para resolver problemas de optimización. Entonces, estos solvers, entonces lo que dice esta pregunta era, lo que decía esta pregunta era, una misma implementación puede correr de manera diferente en un solver que en otro, y eso es cierto, porque lo que diferencia un solver de otro, a veces no es lo que uno puede decir, sino cómo ellos por dentro lo implementaron. Entonces hay unos que le ponen cierta, y por eso los solvers a veces tienen, ¿cómo se llama? Mucha propiedad intelectual ahí, porque, o sea, uno lo puede usar, pero no sabe cómo está hecho eso por dentro. Porque allá hay propiedad intelectual, allá hay inteligencia puesta de muchas personas. Y entonces, pues hay unos que son más eficientes que otros, etc. Para unas cosas y de pronto para otras no. Hay unos que trabajan con reales, otros que no. O sea, cada uno tiene que ver cómo es la cosa. Entonces, pues, es lo que tiene que ver con esta pregunta y con este tema. Entonces vamos a dejar de grabar.